Voz de Victoria, con el apóstol Carlos Luis Vargas, que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Bendiciones, qué gozo, qué placer estar con ustedes aquí en Voz de Victoria. La programación que entra a su casa, a su hogar, donde quiera que usted nos esté mirando, con un mensaje de esperanza y también con una palabra de actualización para los asuntos que aquejan nuestra sociedad, que afectan su casa, que afectan su matrimonio, que afectan sus hijos y sobre todo que afectan su economía y últimamente su relación con Dios. Entonces estamos aquí para ser de bendición para ustedes. Hoy tengo un tema que es muy interesante y confío que pueda ayudarle a usted a poner un enfoque correcto en sus hijos. El tema del cual voy a hablar no es la educación de tus hijos en la escuela, tampoco es hablarte de cómo tener mejores relaciones con tus hijos. Todos son temas válidos y muy importantes, pero en esta ocasión te voy a hablar de cómo preparar los líderes de la próxima generación. Y es importante que pongas atención, porque los líderes de esta nación y los líderes de la próxima generación están en tu casa, salieron de tu vientre, y todo lo que tenemos que hacer es entender que Dios quiere usar nuestros hijos para su plan y propósito divino en los últimos tiempos. Así que mantente en sintonía, porque ya regreso con esta palabra poderosa de parte de Dios. ¿Es usted un líder que sueña con alcanzar multitud de almas e impactar a su comunidad y familia? Entonces, prepárese para ser el líder que la gente necesita tener. Presentamos Formando una Generación Superior, de Carlos Luis Vargas. Siendo pastor de pastores y ejerciendo el ministerio apostólico por más de 25 años, sé que todo líder, y por consiguiente su labor, alguna vez será víctima de la ley del tope. Es un malestar en que no importa cuánto haga o qué estrategia añada, parece que no puede sobrepasar el techo de sus limitaciones. Formando una generación superior, con temas como fidelidad, la palanca del reino, actitudes superiores, carácter, la piedra angular del liderazgo, paternidad espiritual y generación de gobierno. ¿Se ha sentido estancado y sin saber cómo superarlo? Entonces, este libro es para usted. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a fripobiblecenter@gmail.com. Gracias por quedar con nosotros. Y estamos hablando del tema líderes de la próxima generación. Y este es su amigo Carlos Luis Vargas, que los saluda siempre en el amor de Jesucristo. Quiero compartir contigo cosas que están en mi espíritu y que realmente creo que puedo poner en tu corazón, que me estás viendo, me estás escuchando, poner en tu corazón una carga en tu espíritu acerca de muchas cosas que juntos nosotros podríamos llevar esa carga, hacerla llevadera y también transformar nuestras comunidades como Dios quiere que las transformemos. En primer lugar, el Señor no creó la iglesia para ser un elemento de culto, para que simplemente nos reuniéramos a dar culto, alabanza y honra al Señor, aunque eso también lo hacemos y es parte de nuestro propósito en la tierra. Pero la parte fundamental de nuestro servicio a Dios es ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es ser un elemento transformador de nuestra sociedad. Es crear una generación que serán hacedores de historia y cambiadores de mundo. Dios quiere que nosotros seamos los que creemos esa generación. En estos días me reuní con una concejal en la comunidad donde vivo. Ella me mandó a buscar para expresarme su deseo de hacer algo por la comunidad hispana. Y me dijo que tenía una gran preocupación por la madre, por las mujeres latinas, especialmente
las mujeres que no tienen esposo, madres solteras que están criando hijos. Y me decía, qué tristeza si llegan a pasar por la situación que yo pasé. Y me contaba que ella pasó por un cáncer en el seno. Y dice, pero gracias a Dios yo tuve el apoyo, tuve un sistema de apoyo económico, seguro de vida, familia, tengo posición, tengo recursos y sobre todas las cosas me hago exámenes periódicos, así que el cáncer fue encontrado a tiempo y gracias a Dios está en remisión. Pero ¿qué de una mujer hispana que trabaja todo el día con 2 o 3 trabajos, no tiene esposo, solamente para poner un techo sobre la vida de sus hijos y para traer un poco de comida a la mesa? Si se enfermara, ¿qué pasaría con ella? Porque es imposible, es un pecado enfermarse. Son personas que no pueden enfermarse bajo ninguna situación o condición porque su hogar completamente se vendría abajo, se derrumbaría si se enferma esa persona. Y sabemos que esto es un asunto de preocupación verdadero. Y sabemos que, por lo tanto, los hogares latinos tienen particularidades que quizás no tienen otros hogares, aunque en todo lugar hay divorcio y en todo lugar hay madres solteras, pero en nuestra comunidad el número de madres solteras es superior a ninguna comunidad excepto a la afroamericana. Entonces es muy importante, las mujeres latinas no pueden darse el lujo de enfermarse y menos de contraer una enfermedad mortal como el cáncer. Entonces ella me preguntó, ¿qué podemos hacer, pastor, por la comunidad latina? ¿Qué podemos hacer nosotros, el gobierno? Entonces, después de asegurarle que yo agradecía a nombre de la comunidad latina su preocupación y que ya hay iglesias que están trabajando para hacer trabajo preventivo, trayendo médicos y invitando hospitales de la comunidad a la iglesia para examinar gratuitamente a mujeres del cáncer de mama y otras enfermedades que son muy comunes a la mujer. Después asegurarle que iglesias como nosotros ya estamos haciendo ese tipo de trabajo. La semana pasada tuve 3 médicos en mi congregación examinando a la gente después del culto de diferentes cosas que la comunidad padece, porque a veces la gente no tiene tiempo ni tiene recursos para ir a ver un médico. Pero nosotros podemos hacer nosotros nuestro trabajo de network. Podemos unir esfuerzos con los profesionales de la comunidad para ayudar a nuestra gente. Entonces le aseguré que ya había iglesias que están teniendo exámenes gratis en la comunidad. Pero también le dije, le voy a dar un ángulo que usted quizás no ha pensado y que yo considero que es lo mejor que el gobierno puede hacer por nuestra comunidad latina. Yo considero que nada es más importante que darle a la gente un futuro y darle una esperanza. Y sobre todas las cosas, entender dónde está el futuro de nuestra comunidad y dónde está la esperanza de nuestra comunidad y dónde está la esperanza de esta nación. Ella quedó como impactada. ¿Qué es lo que me va a decir? ¿De qué se trata? Y yo le dije, siempre que se piensa en nuestra comunidad, se tiene la idea que lo mejor que se puede hacer por nosotros es proveer documentos, ayudar a los indocumentados. A veces pensamos que lo mejor que se puede hacer con nosotros es conseguirle un empleo a un latino que no tiene empleo, o quizás un asunto de salud, pero que nuestra comunidad realmente no necesita muchas de esas cosas. Mucha gente en nuestra comunidad ya tienen documentos. Mucha gente en nuestra comunidad ya son gente que tienen años en este país contribuyendo fiscalmente y asumiendo responsabilidades fiscales a nuestra comunidad. Sin embargo, los latinos de nuestra comunidad siguen siendo gente que, a pesar de que crezcan en número y ya somos la comunidad más grande, la minoría más grande en la nación americana, por encima de los afroamericanos, sin embargo todavía no tenemos representación. Todavía hay un factor de intimidación y de miedo en nuestra gente para usar los servicios que tenemos derecho y que el gobierno debe proveer. Y sobre todas las cosas, mucha gente de nuestra comunidad tiene miedo de poner una denuncia, aun cuando son abusados en el asunto de empleo o aún físicamente. Entonces yo quiero hablar sobre esto. Voy a hacer una pausa aquí para hablar de este tema tan importante y decir cómo nosotros podemos levantar los líderes que América necesita y cómo nosotros, como gente consciente, como padres
y como la Iglesia de Jesucristo podemos contribuir a mejorar la condición de nuestra nación. No se vaya y ya volvemos. Soy Carlos Luis Vargas, pastor de Freeport Bible Center en Nueva York y apóstol de la red misionera Centro Bíblico Internacional. Hoy las herramientas que han sido de bendición a nosotros por décadas las colocamos a tu disposición también. Enseñanza para la Nueva Vida, volumen 1, 2, 3. Estas enseñanzas encaminan a cada creyente en un crecimiento espiritual que es integral, espíritu, alma y cuerpo. Ha sido impresionante cómo estos libros de discipulado han formado nuestra vida, nos han dado tantas cosas. Temas de éxito donde hemos podido ver cómo no solo la instrucción, pero también la vida espiritual de cada uno de los miembros en este discipulado ha cambiado. Lo que ha sido una explosión de crecimiento, convirtiendo nuestras iglesias, Centro Bíblico Internacional, en iglesias significativas en el mundo, ahora también está a tu disposición. Libro de discipulado para la formación de tu gente. Hoy Dios coloca esta herramienta en tus manos. Puedes obtenerla llamando al teléfono 516-546-2020, 516-546-2020 o comunicándote con nosotros a la dirección que aparece en pantalla. Hoy esta bendición es tuya, recíbela. Estamos diciendo que siempre que se piensa en nuestra comunidad latina aquí en los Estados Unidos, se tiene la idea que lo mejor que se puede hacer por nosotros es documento, empleo, vivienda, salud. Pero lo que nuestra comunidad más necesita, después de Cristo, claro está, porque Cristo es la necesidad básica de todo ser humano, es que se les dé la oportunidad a nuestros jóvenes a participar en el gobierno de nuestras comunidades, de escalar en empresas, en empleo, en darle oportunidad de que se conviertan ellos mismos en elementos de cambio. Muy importante, y que ellos mismos puedan llegar a lugares donde puedan remover de nuestra comunidad de personas ya de 40, 50 años en adelante, lo que se llaman baby boomer, que se pueda remover de la mente de ellos la estigma del temor, de la intimidación que producen todas las agencias del gobierno. Por ejemplo, cuando nosotros sabemos que un hijo de nosotros está en una posición de gobierno, o es parte, o conoce, o está ligado, entonces es fácil para uno hacer un reporte en la policía y no ver la policía como un medio de intimidación. Es fácil también ir al departamento de edificio a bregar cualquier asunto de permiso o cualquier asunto que tenga que bregarse, cuando ahora, si eso no existe, no hay ese puente, sentimos como que es un lugar inaccesible, misterioso para llegar. Tenemos que remover el misterio al gobierno, de modo que nuestros hijos puedan lograr llegar y cruzar los puentes de simplemente ciudadanos de América a la gente, a los líderes que la nación necesita. Y haciendo eso, remover entonces la intimidación del resto de la población latina, sabiendo que nuestra gente, nuestros hijos, están en lugares y posiciones de gobierno. Muy importante, así es fácil denunciar abusos que se hacen en asuntos de empleo, así es fácil también denunciar cualquier mala práctica de la cual nuestra gente sea víctima, porque ahora sabemos que nuestros hijos están allí. Entonces, muy importante, cómo preparar los líderes de la próxima generación, cómo llevar nuestros hijos a un lugar donde ellos realmente puedan ser de influencia en nuestras comunidades en América. La iglesia necesita, en primer lugar, invertir en nuestros futuros líderes, invirtiendo en educación cristiana. Para mí, la educación cristiana, educación con valores, porque educación sin Dios lleva al hombre a la confusión. Es importante que nosotros, las iglesias, que invertimos nuestro dinero en tantas cosas que son necesarias para los cultos, que son necesarias para abrir nuevas iglesias, que son necesarias quizás para la salvación de algunos individuos y para mantener a la gente dentro de la iglesia. Sin embargo, no estamos entendiendo nuestra misión, porque nuestra misión no es simplemente predicar religión. Nuestra misión es la transformación de nuestra sociedad y nuestras comunidades. Y nuestras comunidades
ni nuestra nación será transformada a no ser que nosotros le demos elementos superiores a nuestra nación para ocupar las posiciones principales del gobierno, de la industria, de la banca, de la educación, que es tan importante, del deporte, del arte, de todas las cosas que son elementos que condicionan el pensamiento de los pueblos y afectan nuestra cultura. Esto es muy importante. No nos damos cuenta, pero nos están cambiando la cultura. Han estado cambiando elementos como homosexuales, lesbianas, gente corrompida sexualmente, políticos corruptos y liberales. Están haciendo un esfuerzo consciente y permanente por cambiar la cultura de nuestra nación, de los Estados Unidos y de nuestras naciones en América Latina. Es interesante. Mi esposa compró una muñeca para mi nieta y estaba entusiasmada con una muñeca bonita que le regaló. Cuando la llevó a la casa de mi hijo y vieron la muñeca y la desvistieron, se dieron cuenta que era una muñeca hembra, pero tenía genitales de varón. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Hay una conspiración satánica en nuestro mundo, en nuestra sociedad, para derribar a Dios y derrumbar los valores de familia y promover una agenda homosexual y una agenda en contra de los matrimonios, de la familia, en contra de la vida, y nosotros no nos estamos dando cuenta. La iglesia tiene que despertar. Tenemos que invertir en nuestros jóvenes, mandarlos a la universidad. Necesitamos enviar a nuestros hijos a educarse en Jerusalén, no en Egipto, como hicieron los padres de Daniel. Los padres de Daniel, el profeta, educaron a Daniel, a Misael, a Ananías y a Azarías. Estos jóvenes hebreos fueron educados para ser príncipes, fueron educados por sacerdotes, fueron educados por eruditos del conocimiento de Dios y de la ciencia y de las letras. Entonces, estos jóvenes desde niños se les concientizó: ustedes están siendo educados para ser príncipes. No van a ser un negrito más, como digo yo, en Nueva York. Ustedes van a ser los príncipes de esta nación. Muy importante, lo que nosotros pongamos en la mente de nuestros hijos es lo que nuestros hijos serán. Y donde pongamos nuestro dinero, ahí está nuestro corazón. Porque queremos levantar hijos profesionales, pero no guardamos dinero para su colegio. Nos cuesta pagar por una educación cristiana. Todo eso tiene que cambiar en nuestra mente. Si usted manda a sus hijos a la educación secular, entonces no se puede quejar cuando lo están adoctrinando de una manera equivocada. Cuando venga el muchacho a la casa con ideas raras, cuando venga el muchacho a la casa con ideas liberales, como le llaman ellos, progresistas, que no son otra cosa que ideas anti-Dios, anti-familia, anti-moral, anti la vida y anti todo lo que tiene valor en nuestra sociedad de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces estamos creando una sociedad diferente a través de evitar inmiscuirnos nosotros, la iglesia, en la sociedad en que vivimos. Necesitamos romper ese patrón e invertir en nuestros jóvenes, invertir en nuestros hijos. Estos jóvenes hebreos fueron educados para ser príncipes, para ser gente importante en la sociedad. Por lo tanto, ellos se convirtieron en elementos de cambio aún en Babilonia. Nabucodonosor no los escogió simplemente porque los escogió al azar. Él escogió la flor y nata de todos los países donde él conquistó. Y en Israel escogió estos 4 muchachos que llegaron a ser los más sabios entre todos los sabios de Babilonia. Y en un momento regreso y voy a hablar cómo nosotros podemos crear hijos que puedan aprender el sistema de Babilonia, pero gobernarlo con el corazón de Jerusalén, con el corazón de Dios. Así que ya regreso. ¿Es usted un líder que sueña con alcanzar multitud de almas e impactar a su comunidad y familia? Entonces, prepárese para ser el líder que la gente necesita tener. Presentamos Formando una Generación Superior, de Carlos Luis Vargas. Siendo pastor de pastores y ejerciendo el ministerio apostólico por más de 25 años, sé que todo líder, y por consiguiente su labor, alguna vez será víctima de la ley del tope. Es un malestar en que no importa cuánto haga o qué estrategia añada, parece que no puede sobrepasar el techo de sus limitaciones. Formando una generación superior, con temas como fidelidad, la palanca del reino, actitudes superiores, carácter,
la piedra angular del liderazgo, paternidad espiritual y generación de gobierno. ¿Se ha sentido estancado y sin saber cómo superarlo? Entonces, este libro es para usted. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a fripobiblecenter@gmail.com. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de cómo preparar los líderes de la futura generación. Y dijimos que Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, pero ya llevaban una formación en el corazón y unas convicciones que Babilonia no le pudo remover de su corazón. Por eso fue fácil para ellos negarse a comer la comida del rey, disfrutar de los manjares y decirle: pruébanos a ver si es verdad que comiendo esa comida o no comiéndola nos hará más inteligente. Si después de no comerla por algún tiempo ustedes encuentran que somos superiores a todos los demás jóvenes que están en este entrenamiento, entonces ustedes sabrán que nuestras convicciones nos llevarán a ser mejor que ningún otro babilonio y a contribuir más a ser mejor a Babilonia de lo que Babilonia en el día de hoy es. Y cuando los probaron, se dieron cuenta que sus convicciones los hicieron 10 veces superiores, 10 veces más inteligentes que todos los que estaban allí. Ellos aprendieron el lenguaje de Babilonia, pero con el corazón y el pensamiento del reino de Dios que ya tenían inculcado en sus corazones. Hoy nuestros concilios, denominaciones evangélicas, de avivamiento y no avivamiento, que precedieron a nosotros, se ocuparon en fundar iglesias, en poner una iglesia y una obra aquí y una allá, pero nunca invirtieron dinero en guardería, en centros de cuidados diurnos y educación preescolar, en programas después de la escuela, en escuelas cristianas, en colegios, en universidades. Ni un centavo invertido en esas cosas. Y tenemos 100 y pico de años de evangelio aquí en Nueva York. Sin embargo, no tenemos escuelas cristianas, evangélicas hispanas. No tenemos nosotros elementos de transformación social, ni tampoco vientre donde producir esos elementos, porque nuestros recursos van dirigidos a cosas que tienen que ver con la vida religiosa y cultiva de la iglesia, y no con la transformación de los elementos que necesitamos para llevar y cruzar el puente a los lugares de autoridad y poder influenciar nuestra nación y establecer el pensamiento de Dios. Nos indignamos y nos quejamos cuando se aprueban leyes que exponen a nuestros hijos a una cultura antidios, antifamilia, antimoral, antirrespeto a la autoridad de los padres, contra la naturaleza, una cultura antivida que promueve el aborto, lo que le llaman ellos pro-choice, una cultura, ellos dicen progresista, que suena tan bonita, pero simplemente es diabólica. Cuando les enseñan en la escuela que deben sentirse orgullosos de ser homosexuales, de ser lesbianas, y que eso es ser inteligente y ser progresista y ser abierto, todas estas cosas que nuestros hijos están recibiendo. Sin embargo, es necesario que nosotros entendamos que estas cosas no van a cambiar por sí solas. No la va a cambiar un presidente, no la va a cambiar un senado. La iglesia tiene que envolverse. Tenemos que levantar elementos superiores. Una generación de cambio, que produzca cambio. Una generación de hacedores de historia, que van a escribir la historia, una historia diferente, porque ellos van a ser protagonistas de una nueva historia, protagonistas de una nueva generación. Nosotros en Fripo Bible Center, desde que el Señor nos llamó, puso en nuestro corazón que esta nación se iba a poner sumamente mala. Proféticamente lo vimos en el 1986, cuando el Señor nos llamó al ministerio pastoral. Y luego en el 88 hicimos un esfuerzo consciente, un grupito de personas que era la congregación en ese tiempo, un pequeño grupo de latinos, la mayor parte indocumentados, y yo, mi familia, dijimos: no, nosotros no vamos a ser una iglesia convencional, vamos a levantar escuelas, vamos a levantar guardería, vamos a educar a nuestros hijos, vamos a levantar una generación superior en el mundo y en la América Latina. Y por la gracia del Señor levantamos el primer centro de cuidado diurno y educación preescolar bilingüe cristiano, levantado por una iglesia hispana y licenciado por el estado de Nueva York en nuestra comunidad. Hicimos historia, aramos el terreno,
en el 1988 abrimos las puertas. Hoy por hoy, no solamente tenemos escuelas aquí en Nueva York y en otros estados, pero también tenemos educación cristiana en 9 países del mundo. Estamos influenciando la vida de miles y miles y miles de niños todos los días en América Latina, produciendo los líderes que la América Latina necesita y que los Estados Unidos necesita. Una América Latina nueva. Óigame, todo esto por la gracia de Dios, por el poder del Señor, sin dinero, sin padrinos ricos, sin ninguna cosa, con una visión del Señor. Usted que es un líder y me está escuchando, hay que reenfocar nuestra vida, hay que reenfocar, nuestro enfoque tiene que cambiar. En 1988 que nosotros comenzamos la primera escuela, la primera guardería. Y hoy estamos en 2019. Imagínense, hace ya 31 años y no hay una escuela cristiana y fundada por hispanos en Nueva York todavía. 31 años y no ha pasado nada. Simplemente nosotros llevando el mensaje, haciendo el trabajo, pero ¿dónde están todos los que van a cambiar el mundo? ¿Dónde están los que son llamados sal de la tierra y luz del mundo? Yo motivo a todos los que me están escuchando, mis hermanos queridos, a los pastores amigos, a todo el líder en Nueva York. Vamos a enfocar los cañones en levantar una generación que será superior. Congresistas con el temor de Dios. Levantemos senadores con el corazón de Dios, médicos con el corazón de Dios. Levantemos una generación de profesionales, abogados que puedan llegar a la Corte Suprema con el corazón de Dios. Y sabe una cosa, Dios está 100% interesado en esto. Los recursos los tiene el Señor. La visión no necesita recursos, lo que necesitamos es visión, porque si tenemos visión, los recursos correrán detrás de la visión. Dios está de nuestro lado, es tiempo de levantarnos. Yo te reto, yo te motivo a que hagas tu esfuerzo y Dios te ayudará. Si tú quieres saber más sobre esto y quieres buscar ayuda y asesoría, estoy para servirte. Puedes llamarme al teléfono que aparece en pantalla. Mi visión y mi pasión es ayudar gente como tú. Que despierte Dios el espíritu de Zorobabel en ti. Que despierte el espíritu de conquistador. El espíritu de un hombre o una mujer que levantará de la ruina y del polvo otra vez los muros de Jerusalén. Yo te bendigo. Este es tu amigo Carlos Luis Vargas que se despide de ti y estoy esperando tu llamada. Hasta la próxima. ¿Es usted un líder que sueña con alcanzar multitud de almas e impactar a su comunidad y familia? Entonces, prepárese para ser el líder que la gente necesita tener. Presentamos Formando una generación superior, de Carlos Luis Vargas. Siendo pastor de pastores y ejerciendo el ministerio apostólico por más de 25 años, sé que todo líder y por consiguiente su labor alguna vez será víctima de la ley del tope. Es un malestar en que no importa cuánto haga o qué estrategia añada, parece que no puede sobrepasar el techo de sus limitaciones. Formando una generación superior, con temas como fidelidad, la palanca del reino, actitudes superiores, carácter, la piedra angular del liderazgo, paternidad espiritual y generación de gobierno. ¿Se ha sentido estancado y sin saber cómo superarlo? Entonces, este libro es para usted. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freepoldbiblecenter@gmail.com.